Capítulo 601. Jaime no quería que lo relacionaran con Reinaldo y Galileo, así que le dijo a Teodoro: General Jiménez, ahora que el hijo del señor Cauduro está bien, deberíamos irnos. Entonces, se dio la vuelta y quiso marcharse. Como todo estaba resuelto, pensó que no era necesario que se quedara más tiempo. En cuanto a cómo se las arreglaría Germán con Reinaldo y Galileo, no podía preocuparse por ello. Al ver que Jaime estaba a punto de marcharse, Reinaldo se apresuró a detenerlo y exclamar: Señor Casas, espere, por favor. Tengo una pregunta que hacer, y espero que pueda iluminarme. ¿De qué se trata? Jaime se quedó sorprendido. Señor Casas, ya que el parásito que controla la mente había entrado en el señor Jacinto, ¿por qué la mente maestra esperó más de un año antes de controlar su cuerpo? ¿Cuál es su intención? Reinaldo estaba desconcertado. Al fin y al cabo, el dueño del parásito solo controlaba el cuerpo de Jacinto ese día, aunque hacía más de un año que había planeado contra Jacinto. Los demás dirigieron sus miradas a Jaime en cuanto Reinaldo formuló sus preguntas, pues también deseaban saber el motivo. Germán, en particular, quería averiguar el motivo ulterior del cerebro. Como dije antes, el señor Jacinto se encontraba en estado vegetativo debido a un deterioro mental derivado del susto, no por el envenenamiento. Aunque el parásito controlador de la mente entró con éxito en el cuerpo del señor Jacinto, el parásito no logró controlar su mente y su cuerpo, ya que estaba en coma. Jaime continuó explicando con paciencia: el señor Jacinto estuvo en estado vegetativo durante más de un año. Hasta cierto punto, tuvo suerte. De lo contrario, la mente maestra podría haber controlado al señor Jacinto para que hiciera todo tipo de cosas horribles. Antes, usted estimuló por accidente el cerebro del señor Jacinto al realizarle acupuntura para extraer la toxina. El parásito que controla la mente aprovechó la oportunidad para tomar el control de su cuerpo, lo que llevó a lo que acabamos de ver. Reinaldo enardeció de vergüenza al saber que el parásito había logrado controlar a Jacinto gracias a su tratamiento. En ese momento, se sintió avergonzado y deseó que el suelo se abriera y lo tragara. Señor Casas, ¿podría decirme quién le hizo tal cosa a mi hijo? Germán estaba desesperado por saber quién era el autor intelectual. Ya lo mencioné antes. El parásito que controla la mente solo existe en Ciudad Maple. Dado que la mente maestra pudo cultivar un parásito tan grande, debe tener una posición prominente ahí. Sin embargo, no estoy seguro de sus intenciones, respondió Jaime. Germán guardó silencio y frunció el ceño, y sus ojos brillaron amenazadores. Teodoro razonó. Ya sé por qué. Los Ciudad Maple quieren aflojar la guardia sobre ellos a través de este método. Como todos los Ciudad Maple son buenos en el uso de venenos, el gobierno los maneja y controla estrictamente para evitar que se produzca un pánico moral. Debido a la aplicación de estas estrictas regulaciones, su desarrollo está restringido. Por lo tanto, deben haber planeado utilizar el parásito para controlar al señor Cauduro y así relajar las restricciones sobre Ciudad Maple. Como no se atrevieron a apuntar al señor Cauduro directamente, eligieron al señor Jacinto. Al escuchar su análisis, Germán asintió en respuesta. Tienes razón. Creo que es por eso. Después de todo, los Ciudad Maple han hecho, en más de una ocasión, esa petición. Como el asunto era demasiado complicado, Jaime se abstuvo de comentarlo. Abrumado por la ira, Germán instruyó a Teodoro. Teodoro, no me importa el método que utilices. Encuentra a los Ciudad Maple que se esconden en Ciudad de Jade ahora. No les perdonaré que hayan usado un truco tan despreciable con mi hijo. Aunque todos sabían que los Ciudad Maple lo habían hecho, Germán no podía hacer nada sin ninguna prueba. Su primer movimiento fue encontrar al autor intelectual que dañó a Jacinto. Entendido. Teodoro respondió en voz alta. Sin embargo, pronto hizo una ligera mueca y añadió:
señor Cauduro, me temo que nuestro personal del Ministerio de Justicia no podrá detener al autor intelectual, aunque consigamos encontrarlo. Capítulo 602. En el Ministerio de Justicia de Ciudad de Jade solo había artistas marciales que, sin duda, no eran rivales para el cerebro de Ciudad Maple. La otra parte solo necesitaba lanzar unos cuantos parásitos para hacerle sufrir. En cuanto Germán escuchó las palabras de Teodoro, frunció las cejas con fuerza. Al final, su mirada se posó en Jaime y Reinaldo. Cuando Reinaldo se dio cuenta de que Germán le miraba, dijo enseguida: Señor Cauduro, General Jiménez, todavía tengo algo que atender en casa. Primero haremos un movimiento, ya que tenemos que tomar un vuelo a zona Z. El mago temía que Germán le obligara a quedarse. Si ese fuera el caso, le resultaría difícil rechazarlo. Al mismo tiempo, no tenía el valor ni la confianza para enfrentarse a los Ciudad Maple, así que estaba ansioso por marcharse. Ya que Reinaldo lo había dicho, no había mucho que Germán pudiera decir en respuesta. Lo único que pudo hacer fue asentir. Con eso, Reinaldo se fue rápidamente con Galileo. Mirando a los dos hombres que se alejaban, Teodoro se burló. Cobardes. Solo sirven para estafar a los demás. No puedo creer que digas ser el mejor mago de zona Z, qué tontería. Teodoro, ¿por qué sigues llamando estafador a Reinaldo? Preguntó Germán con curiosidad. Antes, estaba preocupado por salvar a su hijo, así que no le importó que Teodoro llamara a Reinaldo estafador. Al ver que Teodoro seguía en sus 13, no pudo evitar expresar su curiosidad. Teodoro no se contuvo y le contó a Germán todo lo ocurrido en la subasta. Después de escuchar su recuento, este tenía una mirada de incredulidad, sorprendido de que Reinaldo y Galileo hubieran venido hasta Ciudad de Jade para realizar sus estafas. Luego, la expresión de Germán se tornó sombría al recordar cómo había sido tan respetuoso con Reinaldo e incluso le había invitado a su casa. General Jiménez, señor Cauduro, ya que el asunto se ha resuelto, yo también debería hacer un movimiento. Todavía tengo que volver a Ciudad Higuera hoy, dijo Jaime. Tenía que aprovechar al máximo su tiempo para cultivar ya que se acercaba la fecha. Además, la adivinación que Dante le había dado antes de fallecer había dejado a Jaime muy confundido. No tenía ni idea de si le esperaba una bendición o una desgracia el 15 de julio. Al ver que Jaime estaba a punto de irse, Germán se puso muy ansioso y no tardó en hacerle una señal a Teodoro con la mirada. Teodoro entendió su señal y dijo: Señor Casas, usted vio con sus propios ojos que el cerebro de Ciudad Maple ya está en Ciudad de Jade e incluso ha hecho daño al señor Jacinto. Si no los localizamos pronto, me temo que continuarán con sus actos malvados. Pero dadas las limitadas capacidades del Ministerio de Justicia, será difícil encontrarlos. Espero que puedas quedarte en Ciudad de Jade unos días más y ayudarnos. Jaime frunció el ceño en respuesta. Había querido marcharse porque le preocupaba que Teodoro pudiera pedirle ayuda. Sin embargo, eso no significaba que temiera a la Ciudad Maple, simplemente no quería perder más tiempo ahí. Cultivar era su máxima prioridad en este momento. Además, Jaime también era consciente de que aquellos Ciudad Maple no serían despiadados. Lo único que querían era utilizar los parásitos controladores de la mente para asegurarse más beneficios, por lo que aún no se atrevían a llegar al extremo de matar a otros. Por lo tanto, no deseaba involucrarse en el asunto, ya que no se trataba de una situación que pusiera en peligro la vida. En cuanto a las demás cuestiones, no tenía tiempo para ellas. Cuando Germán vio que Jaime parecía no estar dispuesto, se unió a Teodoro para persuadir a este último. Señor Casas, de verdad esperamos que pueda ayudarnos. De lo contrario, esos Ciudad Maple causarán problemas en Ciudad de Jade. Aunque no se atrevan a hacerme nada la próxima vez, podrían apuntar a los otros líderes. ¿No hay nadie capaz de someter a los Ciudad Maple en todo Ciudad de Jade?
¿Me estás diciendo que todos ustedes solo se quedarán de brazos cruzados si unos pocos magos causan estragos en Ciudad de Jade ahora? Jaime era incapaz de comprender su petición. Sin duda, debe haber alguien en toda Ciudad de Jade que pueda detener a estos ciudadanos de Maple. Además, también está el Ministerio de Justicia, que se encarga de la seguridad de la ciudad. La gente de ahí son todos artistas marciales. Si son tan débiles, ¿no sería inútil el Ministerio de Justicia cuando aparecieran unos cuantos magos expertos? Capítulo 603. Tanto Germán como Teodoro se quedaron sorprendidos por su pregunta. Una mirada preocupada apareció en sus rostros. Al final, fue este último quien dijo: Señor Casas, por supuesto, hay gente que puede someter a eso Ciudad Maple. Incluso si los magos de alta cualificación se atreven a causar problemas en Ciudad de Jade, alguien intervendrá. Sin embargo, no está bajo la jurisdicción del Ministerio de Justicia. Entonces, ¿quieres decir que hay un departamento de justicia por encima del Ministerio de Justicia? Preguntó Jaime sorprendido. No, no son el departamento de justicia. Esta gente no está sujeta a la ley. Nadie puede controlarlos ni darles órdenes. Ni siquiera los del Puerta Siena tienen derecho a darles órdenes, dijo Germán mientras negaba con la cabeza. ¿Ellos? ¿Quiénes son ellos? ¿Son cultivadores de energía? Jaime se excitó un poco. Germán se quedó atónito un momento cuando Jaime mencionó cultivadores de energía. Teodoro explicó. Señor Cauduro, el mismo señor Casas es un cultivador de energía. Pero, por el momento, no es lo bastante fuerte. Germán pareció aún más sorprendido, y tardó un rato en recuperar la compostura. No me extraña que el señor Yarritu no sea rival para ti. Resulta que eres un cultivador de energía, comentó. Señor Cauduro, ¿esas personas también son cultivadores de energía? Preguntó Jaime una vez más. Germán negó con la cabeza y respondió. No lo sé. Aunque lo sepa, no puedo decírtelo porque es confidencial. Al oír eso, Jaime puso cara de decepción. Señor Casas, efectivamente es confidencial. Yo mismo apenas sé nada al respecto. Por eso no podemos pedirles ayuda. Por favor, señor Casas, tiene que ayudarnos. Jaime frunció las cejas. Realmente no quería involucrarse. Señor Casas, ¿le preocupa que los Contreras puedan vengarse de usted si se queda en Ciudad de Jade? Puedo advertir a los Contreras que se mantengan alejados de usted durante su estancia en la ciudad. Te aseguro que no te harán daño. Teodoro supuso que Jaime tenía miedo de los Contreras, y por eso hizo esa declaración. Desconcertado, Germán preguntó. Señor Casas, ¿tiene usted rencores con los Contreras? Teodoro asintió y le contó la historia. Tras conocer los pormenores de aquel asunto, Germán añadió con premura. No se preocupe, señor Casas. Yo también puedo dar la cara por usted. Ambos se equivocan. No me preocupan los Contreras. Es que tengo otras cosas de las que ocuparme. Jaime no tenía miedo de los Contreras en absoluto. Solo no podía permitirse el lujo de perder el tiempo ya que quería cultivar. Señor Casas, no debe subestimar a los Contreras. La única razón por la que puedo oprimir a los Contreras y defenderle a usted es que Silvio, el jefe de los Contreras, sigue entrenando en solitario. Cuando salga y descubra que has matado a su hijo, me temo que para entonces no se molestará en mostrarme ningún respeto, dijo Germán. Jaime se sorprendió al escuchar eso. ¿Los Contreras son tan poderosos? Germán era, después de todo, el jefe de Puerta Siena. Era alguien con quien incluso Teodoro debía comportarse con respeto. Por lo tanto, era impensable que los Contreras se atrevieran a mostrar desprecio por él. Germán suspiró y no dijo nada. Por otro lado, Teodoro explicó.
Señor Casas, hay algo que usted ignora. Los Contreras son más poderosos de lo que cree. Silvio y su familia son solo una rama colateral de la verdadera familia Contreras. Su familia tiene un inmenso poder e influencia en toda Ciudad de Jade, incluso en toda la región norte, pero son bastante discretos. Jaime se mostró algo sorprendido por la revelación. No esperaba que los Contreras que vio fueran solo una pequeña fracción de la familia Contreras real. Señor Casas, todo lo que ha visto es superficial. Las aguas son profundas en Ciudad de Jade. La mayoría de la gente común ni siquiera es capaz de darse cuenta de las familias en verdad poderosas. Algunos ni siquiera han oído hablar de ellas, se lamentó Germán. Capítulo 604. Mientras Jaime escuchaba la explicación de Germán, se sentía cada vez más presionado. Como cultivador, él mismo había pensado que no tenía parangón, aunque no hasta el punto de ser invencible, porque siempre había sido capaz de aplastar a sus enemigos con facilidad. Solo entonces se dio cuenta Jaime de que esos supuestos oponentes suyos eran de poca monta. Todavía no se había enfrentado a una familia de verdad poderosa. Sin embargo, eso no asustó a Jaime. Después de todo, él no tenía nada que ver con esas poderosas familias. Mientras no le causaran problemas, Jaime no los provocaría también. Lo único que quería era averiguar su origen familiar y si su madre seguía viva. Preocupado porque Jaime pudiera tener miedo, Teodoro dijo: Señor Casas, no tiene nada de qué preocuparse. Esas familias discretas no se fijan en una persona concreta, así como así. Por eso, en Ciudad de Jade, seguimos tratando con las familias ricas y nobles que circulan. Jaime asintió y dijo: Muy bien entonces. En realidad, tengo algunos asuntos urgentes que atender, así que no podré quedarme en Ciudad de Jade demasiado tiempo. Puedo quedarme aquí 3 días y ayudarles a encontrar a los Ciudad Maple. En el momento en que Teodoro escuchó su promesa, se emocionó. Gracias, señor Casas. Con usted cerca, esa gente de Ciudad Maple no podrá escapar. Esos Ciudad Maple no podrían escapar una vez que Jaime, que era un cultivador de energía, hiciera su movimiento. Germán también expresó su gratitud. Gracias, señor Casas. Jaime les mostró una media sonrisa. Señor Cauduro, no es necesario que me dé las gracias todavía. Si no puedo localizarlos en los próximos 3 días, igual tendré que irme. No hay problema. Estoy seguro de que se pueden encontrar en 3 días. Si no, el tiempo que he pasado en Puerta Siena sería en vano. Germán estaba muy seguro de poder localizar con facilidad a ese grupo de personas de Ciudad Maple. Una vez encontrados, lo único que tenía que hacer Jaime era hacer que se quedaran. Tras una breve discusión, Jaime se marchó con Teodoro. En cuanto a Josefina, Arturo y el resto, seguían esperando a Jaime en la subasta de la casa de subastas Jade. Todos los miembros de los Benítez seguían ahí. Nadie se atrevía a salir. Cuando Samuel vio que Jaime había regresado, preguntó presuroso: Señor Casas, ¿cómo le fue? ¿Se ha curado el hijo del señor Cauduro? Si Jaime había curado al hijo de Germán, entonces su vida en Ciudad de Jade sería tranquila. Después de todo, podría lograr muchas cosas con facilidad si se ganaba el favor de un líder en Puerta Siena. Jaime contestó con indiferencia: Sí. Es solo un impedimento mental. No hay nada grave. No mencionó nada sobre el parásito que controla la mente. Aunque lo hiciera, Samuel y los demás podrían no entender de qué estaba hablando. Solo eran artistas marciales y por lo tanto no estaban familiarizados con las cosas relacionadas con los magos. Una mirada de asombro apareció en el rostro de Tristán. Jacinto lleva más de 1 año en coma. Ningún médico o profesional ha sido capaz de curarlo. ¿Cómo puede decir que no es nada grave?
Señor Casas, debe ser porque sus habilidades médicas son tan grandes que se pone bien en el instante en que lo trató. Así es. Estoy seguro de que es así. Señor Casas, es usted demasiado modesto, intervino Samuel. Señor Casas, ¿Reinaldo y Galileo le dieron algún problema? Arturo sabía que Germán también había invitado a los dos hombres, por lo que estaba seguro de que se produciría un conflicto entre ellos y Jaime. Teodoro intervino antes de que Jaime pudiera responder y dijo: esos dos estafadores se han ido a zona Z con el rabo entre las piernas. La imagen que tenían cuando salieron corriendo no se parecía en nada a la de un maestro. Todo el mundo sabía que Reinaldo debía ser un incompetente y que se había marchado porque Jaime le había superado. En ese momento, Samuel estaba aún más decidido a que los Benítez fueran leales a Jaime a partir de entonces. Arturo preguntó: Señor Casas, ¿cuándo volveremos a Ciudad Higuera? Capítulo 605. Arturo se había dirigido en un principio a tratar de encontrar algunos tesoros. Como las cosas se habían desarrollado de tal manera, necesitaba saber cuándo podrían volver. Al fin y al cabo, habían venido en el mismo auto, así que tendrían que seguir la disposición de Jaime. Señor Gómez, por favor, llévese primero a Josefina e Isabel. Me quedaré en Ciudad Jade unos días más. Hay algo que necesito hacer. Jaime no dio más detalles porque no quería preocupar a Josefina. En cuanto Josefina lo escuchó, pidió quedarse también. ¿Para qué? Yo también quiero quedarme contigo. Yo también. Puedo ir a hacer turismo con Josefina. Aquí hay bastantes lugares históricos famosos, intervino Isabel. No, las dos tienen que volver hoy. Jaime los rechazó sin dudarlo. Una vez que se enteró de que Ciudad Jade era un lugar peligroso con muchas fuerzas ocultas al acecho, no se atrevió a permitir que Josefina siguiera ahí. Si alguno de los Contreras decidía hacerle daño, sería demasiado tarde para arrepentirse. Josefina miró a Jaime con desagrado, pero no se atrevió a hacer un berrinche. En su lugar, hizo un puchero con la boca y dijo: déjame advertirte primero. Será mejor que no hagas tonterías si te quedas en Ciudad Jade. Si me entero, no te lo perdonaré. Arturo se había dirigido en un principio a tratar de encontrar algunos tesoros. Como las cosas se habían desarrollado de tal manera, necesitaba saber cuándo podrían volver. Al fin y al cabo, habían venido en el mismo auto, así que tendrían que seguir la disposición de Jaime. Relájate. Puede que Ciudad Jade sea una gran ciudad, pero no podré encontrar otra mujer tan bella, gentil y virtuosa como tú, dijo Jaime con una sonrisa. Su frase la hizo sonrojar. Puff. Suenas tan poco sincero. A pesar de sus palabras, estaba en las nubes. Una emoción indescriptible brotó en el corazón de Isabel cuando vio a Jaime coqueteando con Josefina. Cuando Arturo vio a su nieta mordiéndose el labio con fuerza, sacudió la cabeza con un suspiro. Por supuesto, sabía de sus sentimientos. Sin embargo, Jaime no era un hombre corriente. Si no le importaba tener algunas intimidades más, Arturo permitiría que Isabel se quedara al lado de Jaime. Más tarde, Arturo se fue con Josefina e Isabel. Samuel quiso invitar a Jaime a quedarse en la residencia de los Benítez, pero este no quiso molestar a nadie. En su lugar, consiguió que Teodoro le buscara un hotel. Señor Casas, por favor, descanse en el hotel mientras tanto. Cuando tenga noticias de la ciudad Maple, le informaré. No era necesario que Jaime se involucrara en la búsqueda, ya que no conocía el lugar ni las personas. Teodoro se ocuparía del asunto por sí mismo, y una vez que los localizara, necesitarían la ayuda de Jaime para que los detuvieran. Jaime asintió. Claro, en cuanto tengas novedades, llámame. Después de que Teodoro se fuera, Jaime quiso cultivar en la habitación del hotel. Sin embargo, apenas había energía espiritual en una ciudad bulliciosa como Ciudad Jade.
Sin el recurso, solo sería una pérdida de tiempo cultivar. Viendo que se hacía tarde, Samuel llamó a Jaime para invitarle a cenar. Sin embargo, éste lo rechazó porque ya no era necesario que consumiera alimentos o bebidas cuando estaba en la fase de trascendencia. De hecho, Jaime podía pasar días sin comer ni beber en la fase actual, y seguía sin sentir hambre. Además, no le gustaba estar en situaciones en las que fuera el centro de atracción y la gente tratara de adularlo. Las luces de la calle se fueron encendiendo poco a poco, e iluminaron toda la ciudad, haciendo que Ciudad Jade tuviera un aspecto pintoresco. Jaime bajó las escaleras, pensando en dar un paseo por las calles. Mientras tanto, en el comedor de la residencia de los Contreras, nadie comía a pesar de que había una mesa llena de comida. Servando tenía una expresión sombría en su rostro, y el ambiente en la habitación era sofocante. Papá, ya que sabes que ese tipo, Jaime, está en Ciudad Jade, ¿por qué no mandas a alguien a matarlo y a vengar a Fernando? Preguntó un joven de unos 20 años sentado junto a Servando. Capítulo 606. Esa persona era el hijo de Servando, Gaviño. Tenía la misma edad que Fernando, solo unos meses menos. A pesar de haber nacido en el mismo año, sus vidas eran muy distintas. El padre de Fernando, Silvio, era el jefe de la familia Contreras, por lo que su estatus dentro de la familia era mucho más alto que el de Gaviño. Por lo tanto, los Contreras habían dado a Fernando más recursos para el cultivo desde que era joven, lo que le permitió alcanzar el rango de gran maestro a una edad temprana. Por otro lado, Gaviño pasaba sus días como un pródigo y mujeriego. No estaba celoso del rango de su primo ni le interesaba el cultivo, por lo que ni siquiera era un artista marcial. Decepcionado con su hijo bueno para nada, Servando quería hacer entrar en razón a Gaviño, y a veces incluso pensaba en recurrir a la violencia. «Cállate. No sabes nada», le gritó a su hijo. Al ver que su padre se enfurecía, Gaviño le tiró el tenedor en la mano. «Ya he terminado de comer. Me voy». Se levantó de su asiento y se fue, quizá a algún bar. «¡Qué hijo tan insolente! Te habría abofeteado hasta la muerte si no fueras mi hijo biológico», gritó Servando, pero su reprimenda cayó en saco roto. Cuando Gaviño se perdió de vista, Servando miró la mesa de los platos. Como había perdido el apetito, golpeó con las palmas de las manos la mesa, que se hizo añicos por la fuerza. Aquella visión asustó tanto a las amas de llaves que estaban al lado que se estremecieron. En ese momento, el mayordomo de la familia Contreras entró corriendo en el comedor. Al ver el desorden en el suelo, hizo un gesto a las amas de llaves para que lo limpiaran de inmediato. «Señor Servando, he oído que Jaime ha tratado con éxito al hijo del señor Cauduro, por lo que el señor Cauduro es muy respetuoso con él», informó. La expresión de Servando se volvió agria. «Mierda. Ese mocoso tiene algunos trucos bajo la manga, consiguiendo ganarse el favor de Germán. Parece que no podemos hacerle nada cuando está en Ciudad Jade. Discutiré el asunto con Silvio cuando esté fuera». Inclinándose hacia adelante, el mayordomo susurró al oído de Servando. «Señor Servando, también me enteré de otra información». La expresión de Servando cambió varias veces hasta que por fin se transformó en una de deleite. «¿Es cierto? Estoy seguro de ello. Me enteré por el ama de llaves del señor Cauduro», afirmó el mayordomo, asintiendo con firmeza. «Excelente. Si es así, no tenemos que mancharnos las manos». Servando rió bulliciosamente. «Contacta con los Ciudad Maple. Quiero conocerlos». «Sí, señor». El mayordomo asintió y se fue. En un estado de ánimo alegre, Servando tenía un brillo astuto en sus ojos mientras pronunciaba: «Oh, Jaime. Qué tonto eres al ofender a los Ciudad Maple de entre toda la gente. Me gustaría ver si puedes salir de Ciudad Jade de una pieza». Mientras tanto,
Jaime paseaba por la bulliciosa calle de Ciudad Jade y observaba las hermosas luces a ambos lados de la acera. De repente, sintió una débil sensación espiritual que se dirigía hacia él desde atrás. Se le formó un fruncido entre las cejas y su corazón empezó a acelerarse. Solo los cultivadores de energía podían utilizar su sentido espiritual para inspeccionar. Ni siquiera los magos más fuertes podían desarrollarlos. Jaime había desarrollado su sentido espiritual después de entrar en la fase de trascendencia, pero era débil. No obstante, seguía siendo útil, o no habría podido descubrir que alguien le estaba vigilando. Sin atreverse a hablar ni a hacer ningún movimiento innecesario, se hizo el despistado mientras seguía avanzando. En ese momento, estaba emocionado y a la vez nervioso porque era la primera vez que se encontraba con otro cultivador de energía que no fuera Darren. Sin embargo, no tenía ni idea de por qué le seguía la otra parte y si ésta era amiga o enemiga. Capítulo 607. Manteniendo la calma, Jaime entró en un callejón con menos transeúntes y una iluminación más tenue. En el interior, los salones de belleza se alineaban a ambos lados del pasillo, y sus luces de neón rosas irradiaban un brillo seductor. En ese momento, unas mujeres con poca ropa estaban en la entrada de cada salón, atrayendo a los clientes. Entre y diviértase, señor, le dijo una de ellas, haciéndole señas para que se acercara. Venga aquí, señor. Mis chicas son jóvenes, gritó otra mujer del salón de belleza de al lado. La mayoría de los hombres que pasaban por la zona eran clientes. Pensando que Jaime era uno de ellos, aquellas mujeres empezaron a gritar con fervor para llamar su atención en cuanto le vieron entrar en el callejón. Jaime se sintió un poco incómodo, ya que no había entrado en el callejón por placer. Solo lo eligió, pensando que tenía menos gente y una iluminación más tenue, lo que le daría la oportunidad de descubrir a la persona que le seguía. Sin embargo, no se atrevió a mirar por encima del hombro con precipitación. En cambio, se acercó a una de las mujeres. Cuando la mujer vio que Jaime se dirigía hacia ella, lo recibió de inmediato con una sonrisa. Tiene usted buen gusto, señor. Soy la más guapa de esta zona. ¿El hombre que está detrás de usted también está con usted? Tendré que cobrarle más si los dos quieren hacerlo juntos. Las palabras de la mujer hicieron que Jaime ladease la cabeza. Fue entonces cuando vio a un hombre corpulento parado a unos metros detrás de él. Al ver a ese hombre, la sorpresa y el horror inundaron a Jaime. Aunque sabía que se había encontrado con una persona poderosa porque solo podía sentir que le observaba con su sentido espiritual durante todo el viaje, era demasiado débil para darse cuenta de su proximidad. Si el hombre le atacaba por la espalda, no habría podido esquivarlo. Ante ese pensamiento, Jaime fue un manojo de nervios. No estamos juntos, respondió a la mujer, negando con la cabeza. Todavía no tenía ni idea del motivo del hombre corpulento, así que no se enfrentó a él de forma directa. ¿No están juntos? La mujer estaba desconcertada, pero pronto se acercó al hombre que estaba detrás de Jaime. Sonriendo de forma seductora, dijo. ¿Usted también está aquí para divertirse, señor? Debes de ser muy bueno en la cama, a juzgar por tu físico. Lo que más me gusta es tu tipo. ¿Qué tal si te hago un descuento más tarde? Parecía que la mujer quería que tanto Jaime como el hombre corpulento entraran en su salón. Justo en ese momento, una mujer algo mayor salió de uno de los salones, escupiendo. Descarada. ¿Piensas acaparar todo el negocio? Nosotros también tenemos que ganar dinero. Ya veo lo que pretendes. ¿Crees que puedes deshacerte de nosotros solo porque eres joven? ¿No tienes miedo de morir en la cama? A continuación, se dirigió al hombre corpulento. Señor, soy mayor pero más experimentada que las jóvenes. También soy más económica. Con 50 bastará, le dijo la mujer mayor, inclinándose hacia él en un intento de seducirle con su gran escote.
Sin embargo, el hombre robusto se quedó quieto como una estatua. Sin inmutarse por las insinuaciones de las mujeres, ni siquiera les dedicó una mirada, limitándose a fijar su mirada en Jaime. Sintiéndose competitiva, la mujer más joven se acercó también al hombre corpulento. Yo también estoy bien con 50, señor. No me gustan ni necesito tus servicios. Lárgate, apaga las luces y duerme un poco, dijo el hombre corpulento, con el rostro desprovisto de emociones. Las dos mujeres se congelaron cuando terminó de hablar. Un segundo después, se quedaron con la mirada perdida en el espacio que tenían delante y asintieron con la cabeza, como si las estuvieran controlando. Sí. Luego, cumpliendo su orden, volvieron a sus respectivos salones y apagaron las luces. Con las luces apagadas, la oscuridad envolvió el callejón. Capítulo 608. Un destello de solemnidad cruzó el rostro de Jaime al presenciar aquella escena. No vio que el hombre corpulento utilizara ningún tipo de magia ni recitara ningún hechizo, pero las dos mujeres parecían estar hechizadas, obedeciendo cada una de sus palabras. Es cierto que Jaime era muy consciente de que él mismo no poseía tales habilidades. Sabía que no tenía la más mínima posibilidad de ganar si el hombre decidía agredirlo. De hecho, tal vez ni siquiera lograra contraatacar. ¿Por qué me sigues?, preguntó por fin Jaime. Las comisuras de los labios del hombre corpulento se curvaron en una mueca ante su pregunta. Me sorprendió que descubrieras que te estaba siguiendo. No esperaba que llegaras a la fase de trascendencia. Ahora debes ser una existencia invencible a los ojos de esos supuestos artistas marciales. En lugar de responder a la pregunta de Jaime, señaló su rango de cultivo. Sus palabras habían reforzado la suposición de Jaime, el hombre que tenía delante era un cultivador de energía como él. Sin embargo, pude sentir la animosidad de la otra parte hacia él. ¿Quién eres tú? Debes haber alcanzado al menos la fase de trascendencia para poder usar el sentido espiritual para indagar. Sin embargo, hiciste que esas mujeres se fueran con una sola frase. Esto demuestra que tus habilidades son superiores a las de la fase de trascendencia. ¿Será que ya has alcanzado el núcleo dorado o alma naciente?, preguntó Jaime con gravedad. El hombre corpulento lo miró con desdén y dijo: No tienes que adivinar más. Pase lo que pase, nunca podrás alcanzar mi rango. Sígueme con obediencia ahora, y no te haré daño. ¿A dónde vamos?, preguntó Jaime. No hace falta que lo sepas. Lo descubrirás cuando llegues. El hombre se negó a divulgar cualquier información. No voy a seguir a un desconocido si no me lo dices. Jaime se negó a seguir al hombre. Aunque supiera que perdería ante éste, no se adentraría a ciegas en una trampa mortal. Caer sin luchar no iba con su carácter. ¿Crees que estás en condiciones de elegir? El hombre emanó su aura y envolvió a Jaime con ella. Al sentir que el aura le envolvía, Jaime liberó con rapidez la enorme energía espiritual acumulada en su cuerpo para resistir el aura del hombre. Por desgracia, la resistencia de Jaime era como una roca blanda en medio de las poderosas corrientes de los rápidos. Era frágil y se derrumbó en pocos minutos. Incapaz de soportar la presión por más tiempo, se arrodilló y tosió una bocanada de sangre. El descendiente de los Duval no es más que un mero cazador de faldas. El hombre se rió de forma burlona ante el patético estado de Jaime. Ráfagas de viento con forma de cuchilla soplaron con la risa del hombre, cortando el cuerpo de Jaime, sacando sangre de cada herida. Sin embargo, todas las heridas eran menores y no eran mortales. Era evidente que el hombre no tenía intención de matar a Jaime, o de lo contrario éste habría muerto hace tiempo. ¿Los Duval? ¿Saben mi identidad? Jaime frunció el ceño. No le importaban muchas sus heridas, pero sentía curiosidad por la afirmación del hombre. Este hombre podría tener una pista sobre mi origen.
Siempre he querido saber mi identidad y quién es mi madre biológica. El joven nunca había renunciado a ese pensamiento desde que descubrió que era adoptado. Si quieres saber sobre tu origen, entonces sígueme con obediencia, si no tendrás más heridas en tu cuerpo. El hombre retrajo su aura. Casi al instante, Jaime pudo sentir que la presión aplastante que le rodeaba se aliviaba. Incapaz de adaptarse al arrepentido cambio, escupió otra bocanada de sangre. Al ver que Jaime seguía escupiendo sangre, el hombre sacudió la cabeza. Eres demasiado débil. Pensé que podrías resistir mi aura desde que alcanzaste la fase de trascendencia. Sin embargo, tu cuerpo físico es demasiado frágil. Ni siquiera has fortalecido tu cuerpo. Es una suerte que solo haya usado un tercio de mi fuerza, o estarías muerto. Si eso ocurre, no podría reclamar la recompensa. El desprecio llenó los ojos del hombre. Las habilidades de Jaime no eran nada para él. Capítulo 609. Las palabras del hombre dejaron boquiabierto a Jaime. No sabía a qué se refería con lo de fortalecer su cuerpo. Aunque cultivaba sin cesar y buscaba por todas partes recursos para mejorar su rango, nadie le había dicho nada sobre el fortalecimiento de su cuerpo. Ni siquiera Darren le había enseñado al respecto. Dijiste que me necesitabas vivo para reclamar una recompensa. ¿Te enviaron los Contreras? Jaime miró con atención al hombre que tenía delante. No puedo subestimar a los Contreras si pueden contratar a un hombre poderoso como él. No será un buen augurio para mí si caigo en sus manos. ¿Los Contreras? ¿Quiénes son? El hombre estaba confundido sobre a quién se refería Jaime. Los Contreras de Ciudad Jade con Silvio como cabeza de familia. ¿No los contrataron? Como Jaime no tenía ningún otro enemigo en Ciudad Jade, la familia Contreras era lo único en lo que podía pensar. El hombre chasqueó la lengua con desprecio. Los Contreras no son nada. Tendrán que ponerse de rodillas para recibirme si me ven. ¿Cómo podrían permitirse contratarme? Entonces, ¿por qué estás aquí para capturarme? ¿Quién te lo ordenó? Jaime quería saber quién le perseguía. Deja de hacer tantas preguntas. Lo sabrás cuando llegues ahí. Sígueme en silencio si no quieres sufrir. El hombre había perdido la paciencia y no quería seguir charlando con Jaime. No voy a ir contigo. Este negó con la cabeza. Había ganado confianza al saber que el hombre no lo mataría. Como no quería seguirle a un lugar desconocido, decidió defenderse con todas sus fuerzas. Ante el persistente rechazo de Jaime, el hombre se enfureció. Cuando alargó la mano para agarrarlo, refunfuñó. Mocoso, no tienes nada que decir en este asunto. El movimiento del hombre fue tan rápido que Jaime ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. En el momento justo, una figura apareció de repente de la nada y se colocó frente a Jaime. La persona también se movía a la velocidad del rayo, por lo que no supo cuando apareció frente a él. Por un segundo, pensó que la persona había estado frente a él todo el tiempo. ¡Boom! Tras el fuerte golpe, el fornido hombre retrocedió 3 pasos, con el brazo extendido temblando un poco. Por fin, Jaime consiguió ver con claridad a la persona que le había salvado. De pie ante él había un hombre de mediana edad con un físico medio. Este parecía débil en comparación con el hombre corpulento, pero logró rechazar a este con un solo golpe. Toro, qué atrevido eres al meterte en los asuntos de los Duval con tus capacidades, dijo el hombre de mediana edad con desdén. A pesar de la burla del hombre de mediana edad, el corpulento Toro no se enfureció lo más mínimo. En su lugar, esbozó una sonrisa, mostrando sus blancos nacarados. Ramón Duval. Solo estaba bromeando. No te enfades. Nunca me atrevería a meterme en los asuntos de tu familia. Ahora me retiro. Jaime vio cómo la actitud de Toro daba un giro de 180 grados. Antes lo había tratado con desprecio,
y sin embargo se comportaba tan sumiso ante el hombre de mediana edad llamado Ramón. Justo cuando Toro se dio la vuelta para marcharse, Jaime no se dio cuenta de cómo lo hizo Ramón, pero éste se había interpuesto en el camino de Toro en un abrir y cerrar de ojos, impidiéndole marcharse. Toro se quedó atónito. Ramón, te dije que solo estaba bromeando. ¿No puedo irme? ¿Crees que todavía puedes irte? La intención asesina brilló en los ojos de Ramón. Todo rastro de sonrisa desapareció de la cara de Toro mientras miraba con atención a Ramón. De repente, una ola de aura similar a una cuchilla estalló de él, cargando hacia Ramón y Jaime. Jaime se vio impotente ante el aura de la cuchilla y se dio cuenta de que no podía esquivarla, sin importar la dirección en la que se moviera. Capítulo 610. Quédate quieto. No te muevas. De repente, la voz de Ramón sonó justo al lado del oído de Jaime. Justo después, Jaime escuchó una serie de ruidos metálicos mientras energías parecidas a lanzas salían disparadas hacia él. Sin embargo, como si chocaran contra el acero, rebotaron una tras otra. Jaime estaba confundido, ya que no podía sentir ninguna fluctuación de energía espiritual a su alrededor. En otras palabras, no había ningún escudo protector formado por energía espiritual. Entonces, ¿qué era exactamente lo que le protegía de la terrorífica fuerza? Jaime estaba muy desconcertado. Sabía que, con su propia fuerza, incluso si de verdad entraba en el reino celestial, su nivel de logro se consideraba insignificante. Solía condenarse por la falta de experiencia y había querido conocer a sus compañeros cultivadores de energía. Pero ahora que había conocido a uno, fue un shock para él. Después de la erupción de su aura, Toro no siguió luchando. En su lugar, saltó una altura de decenas de metros, tratando de escapar entre los edificios. Ramón no le dejó huir. Fue tras él y le dio un puñetazo en el hombro. El cuerpo de Toro cayó desde lo alto, estrellándose con fuerza contra el suelo, creando un cráter en su superficie. Si una persona normal cayera desde una altura tan grande, quedaría reducida a una pulpa sangrienta. Sin embargo, después de que Toro cayera al suelo, rodó y se levantó sin ninguna herida. Ramón, ¿tienes que matarme? ¿Puedo fingir que no he visto nada y abandonar Ciudad Jade para siempre? Toro miró a Ramón con temor. ¿Crees que confiaría en ti? Ramón se burló y se abalanzó hacia Toro. Toro intentó bloquear el impacto con las manos extendidas, pero no fue lo bastante rápido. Con un golpe fuerte y sordo, el enorme cuerpo de Toro cayó. Jaime miró más de cerca y descubrió un agujero del tamaño de un pulgar en la cara de Toro, del que brotaba sangre sin parar. Contemplando el cadáver de Toro, Jaime sintió que le invadía una oleada de tristeza. Debía de ser difícil alcanzar el poder espiritual del nivel de Toro. Y morir tan rápido a su nivel era una pena. Después de matar a Toro, Ramón actuó como si acabara de matar a un mosquito mientras se volvía hacia Jaime con lentitud y le decía: ¿Estás bien? Jaime asintió. Sí, estoy bien y vivo. ¿Quién eres tú? ¿Por qué me has salvado? ¿Quién diablos soy? Jaime se dio cuenta de que aquel hombre, Ramón, debía saber quién era, de lo contrario, no le habría salvado. Además, Toro había mencionado que era el joven amo de la familia Duval, y este hombre de mediana edad que acababa de salvarlo se llamaba Ramón Duval. Esto no podía ser una coincidencia. Hay algunas cosas que cuanto más tarde se sepan, mejor serán para ti. Ramón no respondió a su pregunta, pero sacó una píldora y se la dio. Toma esto y consúmelo. Y no te aventures al aire libre sin necesidad en el futuro. Cuando hayas terminado tus diligencias, regresa a Ciudad Jade. Jaime aceptó la píldora, pero su curiosidad no se vio satisfecha. Te lo ruego. Por favor, dime quién soy. ¿Soy descendiente de la familia Duval? ¿Sabes quién es mi madre? Cuando Jaime mencionó a su madre,
La expresión de Ramón cambió un poco. Sin embargo, se recompuso con rapidez y miró a Jaime con frialdad. No preguntes más. Lo entenderás todo después del 15 de julio. Jaime se sorprendió de que Ramón conociera su acuerdo con Darren. ¿Conoces a Darren, verdad? ¿Cómo si no ibas a saber de nuestro acuerdo? Jaime agarró los hombros de Ramón con agitación. Se dio cuenta de que cuando conoció a Darren en la cárcel, éste le había enseñado el camino del cultivo de la energía espiritual de forma deliberada y no sin querer.